Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. En esta ocasión he querido traerles una temática muy especial y es acerca del suelo pélvico o el piso de la pelvis. Eh, Primeramente, vamos entonces a determinar qué es el suelo de la pelvis. Bueno, el suelo de la pelvis sería la musculatura que va a tapizar el inferior de la pelvis y sería la musculatura localizada entre lo que es el pubis y entre el coxis. Vamos a observar entonces, aquí tenemos la pelvis y básicamente esta musculatura estaría entre la zona del pubis y entre el coxis y quedaría en toda esta zona inferior. Serviría de tapiz, de soporte. Bien, esta musculatura va a soportar los órganos internos como lo es la vejiga, como lo es el útero, como lo es el recto. Y esta musculatura tiene un papel supremamente importante, puesto que aparte de soportar esos órganos internos, los biológicos naturales como serían la micción, la defecación y en el parto en la mujer. Bueno, supremamente importante y mantenerla fuerte, firme, sería un objetivo a lo largo de la vida. Ese piso pélvico va a estar dividido en lo que sería el diafragma pélvico y el... Entonces, una parte de esta musculatura lo estaría conformando el diafragma pélvico y la otra parte el diafragma urogenital. Ese diafragma urogenital, como lo vamos a ver más adelante, sería en una cara anterior, inferior, y el diafragma urogenital lo ubicamos en una cara anterior, inferior, y el diafragma pélvico lo ubicaríamos en una cara posterior, superior. Muy bien. ¿Qué conforma entonces el pélvico? Está conformado, básicamente, el diafragma pélvico estaría conformado por lo que son los músculos piriforme, el coxigio, el obturador interno, el elevador del ano. Más adelante les voy a ir mostrando esta musculatura. Y el elevador del ano estaría conformado por tres músculos, que serían el pubocoxigio, el iliocoxigio y el pubo rectal. El nombre del músculo nos dice la ubicación, de dónde a dónde va. Entonces este sería el diafragma pélvico, 4 grupos de músculos y el elevador del ano dividido en 3. Muy bien. Ya tenemos el diafragma urogenital, estando conformado por el músculo bulbocavernoso, isquiocavernoso, el transverso profundo, el transverso superficial y el esfínter anal externo. Cada uno de estos músculos cumple una función especial y les voy a empezar entonces a mostrar ahora esta musculatura. Esta sería una visión superior, una visión desde arriba, y podemos apreciar acá la primera parte que sería el diafragma pélvico, estando conformado por el obturador interno, en esta zona, por el músculo coxigio y por el músculo piriforme. Muy bien. Y el músculo puborectal, estando dividido en tres, que es, el elevador del ano, que está dividido en tres, el pubo rectal, el pubo coxigio y el iliocoxigio. El pubo rectal porque va de pubis hacia el recto, este sería el pubis. El pubocoxigio porque va de pubis al coxis. Y el iliocoxigio
porque va del ilion al coxis. Muy bien. El músculo piramidal de la pelvis, ¿ya?, que hace parte de ese tapiz, de esa zona que va a tapizar el piso de la pelvis, ¿ya?, está conectado con la parte exterior y está conectado con el fémur, originándose desde el sacro y llegando hasta el fémur, hasta el tubérculo mayor del fémur. Y tiene una función muy importante, la cual es la de rotar externamente la cadera. Cuando este músculo está tenso, va a pinzar el nervio ciático y va a producir molestias que se van a irradiar en la nalga, que se pueden irradiar hacia la pierna. Bien. Entonces, como es un músculo que rota externamente la cadera, ¿bien?, y es un músculo además que es de característica tónica rígida, pues tiende a la contractura. En sí, el piso de la pelvis es una musculatura de tipo fásico que tiende a la flacidez, ¿ya?, mientras que la musculatura tónica tiende a la rigidez. Principalmente pues los músculos del piso de la pelvis son fásicos. Aquí encontraríamos uno de ellos que sería de característica tónica. Aquí podemos apreciar una vista anterior del suelo de la pelvis. Podemos observar esta musculatura, ¿ya? Este sería el isquio cavernoso. Aquí tenemos el bulbo cavernoso. Aquí tenemos el transverso superficial. Por acá tenemos el transverso profundo. Aquí tenemos el esfínter anal externo. Este sería el tendón central del periné. Aquí tenemos el rafe anococcigio. Por acá podemos apreciar el músculo elevador del ano. Acá tenemos el músculo coccigio. Aquí tenemos este sería un suelo pélvico femenino. Este sería la vagina. Aquí tenemos la uretra. Aquí tenemos el clítoris. Ahora, este sería un piso pélvico masculino. Encontraríamos los mismos músculos con unas características diferentes. Aquí tenemos el músculo bulbo cavernoso, cuya función principal es la erección, ¿ya?, y nos forma el cuerpo del pene, como podemos apreciar. Tenemos aquí el músculo isquio cavernoso, aquí tenemos el transverso superficial, aquí tenemos el transverso profundo. Básicamente la misma musculatura, a diferencia pues de la mujer, donde este músculo bulbocavernoso nos va a dar la capacidad eréctil en el clítoris, mientras que en el hombre nos va a dar la capacidad eréctil en el pene. Correcto. Una diferencia marcada, y hay una musculatura que no la posee el hombre en el piso de la pelvis, es el contractor de la vagina, ¿ya? Sería una diferencia marcada entre hombre y mujer. Sería la única musculatura que el hombre no tiene. Bien, correcto. Vamos ahora a tener una vista en 3D de esta musculatura. Vamos a observar los músculos del diafragma, el diafragma pélvico. Aquí tenemos una visión de la pelvis en 3D. Aquí podemos apreciar la musculatura. Aquí, por ejemplo, tenemos el músculo coccigio, ¿ya?, saliendo del coxis y llegando al ilion. Recordemos las partes de la pelvis, que sería
el ilion, toda esta zona, y acá esto es ilion, esto sería isquion, esta zona inferior, y esta de acá sería el pubis, correcto. Entonces, el coxigio va de coxis a ilion, ilíaco. Bien, por acá podemos apreciar el músculo, parte del músculo elevador del ano, este sería el pubocoxigio. Aquí tenemos el pubocoxigio porque va del pubis hacia el coxis. El iliocoxigio porque sale del ilion y llega al coxis. Y aquí tenemos la otra parte del músculo elevador del ano, que sería el pubo rectal, saliendo del pubis hacia el recto. Aquí tendríamos el esfínter anal externo, que recordemos que el esfínter anal externo es parte del diafragma urogenital. Vamos a ir a otra vista. Vamos a observar, aquí tenemos el músculo transverso profundo. Este es parte del diafragma urogenital. Aquí tenemos otra visión del músculo elevador del ano, parte del elevador del ano. Y observemos acá, así como les decía en un principio, el diafragma urogenital se encuentra situado hacia adelante, anterior inferior, y el diafragma pélvico se encuentra póstero superior, como podemos observar acá, póstero superior, y va pasando por encima de ese diafragma urogenital. Muy bien, aquí tenemos otra visión. Aquí tenemos el transverso superficial, músculo transverso superficial, y como ya les he dicho, pues las funciones de esta musculatura pues es sostener, tapizar la parte inferior en la pelvis, sostener los órganos internos. Miremos esta zona de acá. Bueno, aquí tenemos vista de parte de diafragma urogenital, transverso profundo, el músculo esfínter anal externo. Este músculo esfínter anal externo es de característica tónica que tiende a la rigidez. Bien, iliocoxigio, músculo coxigio nuevamente. Vamos a tener otra visión. Vamos a observar el músculo, la otra parte que sería el obturador interno. Este sería músculo obturador interno. Esto sería la fosa obturatriz y este sería parte de los músculos del piso de la pelvis, el obturador interno, siendo un músculo rotador externo de la cadera, pero también hace parte del piso de la pelvis. El obturador interno es parte del piso de la pelvis, el obturador externo no es parte del piso de la pelvis. Este sería el obturador externo, con funciones también de rotación externa de la cadera, músculo obturador externo. Entonces, para que se tenga en cuenta, el obturador externo no es parte del piso de la pelvis. Y el músculo piriforme o piramidal de la pelvis, saliendo del sacro, cara anterior del sacro, y conectándose con el trocánter mayor del fémur. Este es un músculo rotador externo de la cadera. Y parte de él, esta parte interna, hace parte del diafragma pélvico o del piso de la pelvis. Muy bien. Esta sería una visión de esta musculatura. Continuemos acá con la presentación. Bien, alteraciones que se presentan en el piso de la pelvis. Alteraciones tales como la
incontinencia urinaria por debilitamiento de la musculatura del suelo de la pelvis. Esa incontinencia urinaria puede presentarse no solo en la edad adulta, sino también en deportistas de alto rendimiento, deportistas jóvenes. Ya sería por una sobrecarga hacia esa musculatura, demasiado estrés en los músculos del piso de la pelvis, finalmente pues nos va a llevar hacia padecer de incontinencia urinaria. Otra alteración que se va a presentar es, por ejemplo, en el hombre, la eyaculación precoz por debilitamiento de esta musculatura. O sea que hablar del piso de la pelvis no es solamente algo que compete con las mujeres, sino también con los hombres. Debemos tener en cuenta que esas alteraciones pues van a darse por debilidad en la musculatura del piso de la pelvis, y que lo que debemos de hacer es precisamente fortalecer esa musculatura, mantenerla fuerte. Posparto, sobre todo, alteraciones después del parto, donde se va a dar un debilitamiento de esta musculatura y que posteriormente debe fortalecerse. Otra alteración que se va a presentar son los prolapsos. Prolapso sería el descenso de un órgano hacia la parte inferior por el debilitamiento del suelo de la pelvis. Entonces aquí tendríamos qué tipos de prolapsos existen. Lo más común sería el cistocele, es el más frecuente de los prolapsos y se produce cuando la vejiga cae hacia la vagina, formando un bulto en la pared anterior de la misma. Con frecuencia, tanto vejiga como uretra, el tubo que comunica la vejiga con el exterior, se prolapsan en conjunto. Entre los síntomas de este tipo de prolapso está la urgencia urinaria, las pérdidas de orina durante las relaciones sexuales y, en casos más graves, dificultad para orinar y riesgo de infecciones debido a un mal vaciado de la vejiga. Tenemos también el rectocele. El recto, tramo final del intestino grueso, antes de llegar al ano, cae sobre la pared posterior de la vagina. Esta modificación de la posición del recto afecta al movimiento intestinal y puede producir estreñimiento, hemorroides, vaciado incompleto de las heces, sensación de presión y obstrucción intestinal. El prolapso uterino, donde el útero desciende por la vagina, asomando primero el cuello y después el cuerpo uterino. En los casos más graves, el útero sale por completo a través de la abertura vaginal hacia el exterior. Aquí tenemos cómo sería ese prolapso uterino, donde el útero sale hacia el exterior, por la vagina básicamente. Muy bien, este sería el prolapso uterino. Bien. Prolapso de la cúpula vaginal. La cúpula vaginal, área localizada en la parte más alta de la vagina, puede descender haciendo que la vagina, que es un saco ciego, se dé la vuelta como un calcetín, quedando la parte interna hacia afuera. Es frecuente en mujeres a quienes se ha realizado una histerectomía, es decir, que les han extirpado el útero. Muy bien. El enterocele. Las asas intestinales descienden por el hueco entre el recto y la parte posterior de la vagina. Puede ocurrir de forma aislada o asociarse a rectocele o también a prolapso uterino. Muy bien, los grados del prolapso. Grado 1 o leve. Descenso ligero en el interior de la vagina. Grado 2 o moderado. El descenso llega a la entrada de la vagina. Grado 3. El órgano descendido traspasa el orificio vaginal hacia el exterior. La mujer puede notar el bulto al caminar y, sobre todo, al realizar esfuerzos. Y grado 4 o total, el órgano vejiga, útero o recto sale completamente al exterior, tanto en esfuerzos como en reposo. Solo en los casos 3 y 4 sería recomendable cirugía. Del resto podemos intentar con ejercicios terapéuticos.
ejercicios como los ejercicios de Kegel, que consiste en hacer contracciones en el suelo de la pelvis, sostener durante unos segundos, 5, 10, 15 segundos. Se puede realizar en diferentes posiciones, ¿ya? Y la idea es que esto o se realice una gimnasia como tal, o se esté realizando a lo largo del día. Por ejemplo, en posición sedente podemos estar realizando estos ejercicios, 5, 10, 15 segundos sostener, digamos, inspirar, y en el momento de expirar hacer contracción del piso de la pelvis. Esto es algo que se puede hacer, sería contraer los músculos del piso de la pelvis y contar cuánto tiempo yo me puedo quedar sosteniendo la contracción de los pisos de la pelvis. Sería contraer el ano, contraer los esfínteres urinarios, y entre más tiempo yo pueda quedarme haciendo esas contracciones, pues va a denotar un piso pélvico mucho más fuerte. La idea pues es hacer esa contracción. También se puede realizar en el baño, por ejemplo, durante la micción, hacer una pausa y luego volver nuevamente hacia la micción, hacer micción, pausar y luego micción nuevamente. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Espero que este video les sea de utilidad. Cualquier inquietud ya pueden hacérmelo saber. Muchas gracias.